Acababa de cumplir 59 años cuando salió la lista de ascensos. Era martes por la mañana, estaba nublado y lloviznaba, y aún recuerdo el peso de la taza en la mano mientras refrescaba la bandeja de entrada a la espera del correo electrónico. Llevaba 18 años en la empresa. No era una empresa emergente, ni un disparate de la nueva era, sino una sólida empresa de logística con almacenes en 3 estados y la costumbre de ascender desde dentro. Había pasado de empleada de introducción de datos a coordinadora superior de operaciones, sin tener que decir nunca que estaba enferma ni rechazar un turno de noche. Mi marido solía bromear diciendo que yo era más fiable que los camiones de mercancías. Falleció hace 2 años, y desde entonces, el trabajo se había convertido en todo. El ascenso a jefa regional habría sido el siguiente paso natural. Yo ya había hecho el trabajo cuando Jason, el anterior líder, se había ido de baja médica. Durante 3 meses, dirigí el equipo, negocié los contratos con los proveedores, gestioné los calendarios y mantuve nuestros indicadores clave de rendimiento por encima de los objetivos. Así que cuando el ascenso recayó en Chad, un joven de 34 años que llevaba menos de 3 en la empresa, sentí que se me caía el estómago. No de asombro, de humillación. Esa tarde, entré en el despacho de mi jefe, Elliot Harrington. Alto, canoso, siempre oliendo ligeramente a colonia y exceso de confianza. Me hizo un gesto para que me sentara. Me dedicó esa sonrisa fina y ensayada. Sé que estás decepcionada, Linda. Lo estoy, dije con calma. Me gustaría entender por qué se tomó esa decisión. Se echó hacia atrás como si estuviera a punto de dar una charla TED. Eres inestimable, pero el liderazgo a nivel regional requiere un temperamento más firme. Y tú, bueno, tienes pasión, pero a veces esa pasión puede leerse como emoción. Parpadeé. ¿Emoción? Levantó las manos, como si intentara suavizar un golpe. No es algo malo, pero no es la energía adecuada para la alta dirección. Te tomas las cosas como algo personal. Te involucras. Eso no siempre es un punto fuerte. Sonreí. Asentí. Y dentro de mí, algo afilado y frío comenzó a formarse. Salí del despacho con la misma sonrisa. Volví a sentarme en mi escritorio. Abrí una nueva carpeta en mi escritorio y le puse por nombre Elliot. Y entonces, empecé a recordar cosas. Pequeñas cosas. Cosas que no significaban mucho por sí solas, pero que juntas podían significarlo todo. Lo primero que anoté en la carpeta era de hacía 4 años. Me había venido a la memoria en cuanto salí del despacho de Elliot. Qué raro. ¿Cómo funciona la memoria cuando la ira la agudiza? Era un retiro de empresa. Estábamos en un alojamiento alquilado en las montañas, un supuesto fin de semana de formación de equipos, que consistía sobre todo en charlas incómodas, juegos forzados y demasiado vino. Aquella noche, mientras todos se relajaban, Elliot había acorralado a una de las nuevas empleadas, Amanda, de contabilidad. Tenía 26 años y acababa de graduarse. Recuerdo que se reía demasiado de sus chistes y no dejaba de mirar hacia la puerta. Dejó la empresa 3 meses después. Dijo que quería algo con más estructura. Yo la había creído. Ahora no estaba tan seguro. Saqué el antiguo directorio de personal e hice una nota para encontrar a Amanda en LinkedIn. Lo segundo que anoté era del pasado diciembre. Elliot había enviado la hoja de cálculo de la prima anual al grupo equivocado, uno en el que yo estaba incluida. Recordé haber echado un vistazo a las cifras, sin intención de husmear. Solo curiosidad. Chad había recibido una prima mayor que la mía, a pesar de tener la mitad de responsabilidades. En aquel momento me había dolido. Ahora me quemaba. Al día siguiente, invité a mi amiga Karen a comer. Era una mujer tranquila y seria de recursos humanos, que llevaba trabajando en la empresa casi tanto tiempo como yo. Nunca habíamos intimado, pero siempre la había respetado. No le conté todo, solo le hice preguntas, cuidadosamente formuladas.
¿Cómo se deciden realmente los ascensos? Le pregunté mientras tomaba sopa y ensalada. Me miró de reojo. Depende. Oficialmente, rendimiento, permanencia, potencial de liderazgo. Extraoficialmente, a veces, ¿quién está en la sala cuando se toman las decisiones? ¿Alguna vez has visto algo que no te pareciera bien? Karen bebió un sorbo de agua. He visto muchas cosas que no me parecían bien, pero a menos que alguien presente algo oficial, son solo susurros. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía limitarme a reunir historias. Necesitaba pruebas, pero las pruebas tenían que ser recogidas con cuidado. Si era demasiado obvia, demasiado ruidosa, me enterraría antes de que tuviera la oportunidad de mover un dedo. De vuelta en la oficina, Chad se estaba acomodando en su nuevo puesto. Parecía abrumado. No tenía ni idea de cómo funcionaba la hoja de cálculo del presupuesto, y ya me había preguntado 3 veces cómo generar informes de proveedores. Le ayudé cada vez con un tono neutro, incluso cuando me dedicó esa sonrisa avergonzada y juvenil, como si estuviéramos participando juntos en una broma inofensiva. No me reía. Aquella noche, saqué el USB que guardaba en el cajón. Era viejo, pequeño, negro y plateado. Hice una copia de seguridad de todos los correos electrónicos entre Elliot y yo de los últimos 3 años. Luego empecé a buscar banderas rojas, frases como extraoficial, entre nosotros y mantén esto en secreto. Aún no sabía exactamente qué iba a hacer con todo esto, pero sabía que se avecinaba una tormenta. ¿Y Elliot? Él no tenía idea de que yo ya estaba revisando las ventanas. A la mañana siguiente, encontré a Amanda. Me costó un poco encontrarla. Su apellido había cambiado, pero LinkedIn me condujo a su nueva empresa, una organización sin ánimo de lucro de Portland. Ahora parecía diferente, confiada, incluso feliz. Le envié un mensaje corto. Hola Amanda, soy Linda M., de tu antiguo trabajo. Sé que ha pasado tiempo, pero me gustaría mucho tener la oportunidad de hablar contigo brevemente sobre algo importante. Por favor, dime si estás dispuesta a una llamada rápida. Dudé antes de hacer clic en enviar. El corazón me latía con ese ritmo tranquilo e inseguro que tenía cuando era más joven, y aún me sentía insegura de mí misma. Pero hice clic de todos modos. Al cabo de una hora, me contestó: Hola, Linda. Claro que te recuerdo bien. Siempre aprecié tu amabilidad. Claro, hablemos. Hablamos aquella tarde. Se acordó enseguida del retiro. No paraba de tocarme el hombro. Dijo, con voz firme pero entrecortada. No paraba de llamarme cariño delante de la gente. Se lo dije a Recursos Humanos cuando me fui, pero no quería causar problemas. Estaba harta. ¿Presentaste algo oficialmente? Pregunté. Number. Pensé que nadie me creería. Y honestamente, solo quería seguir adelante. Pero si ahora pasa algo, si necesitas una declaración, te respaldaré. Le di las gracias. No lloramos. No nos enfadamos. Simplemente nos sentamos en esa verdad silenciosa por un momento. Y cuando colgamos, abrí un nuevo documento de Word y escribí todo lo que dijo, palabra por palabra. Al día siguiente, Chad se equivocó en un formulario de pedido y envió un envío entero al almacén equivocado. Pasé 2 horas desenredando el error. Parecía presa del pánico. Elliot se rió en el pasillo. Dolores de crecimiento, lo llamó. Esta vez no sonreí. Volví a mi mesa y lo añadí a la carpeta. Esa misma semana, Karen se pasó por mi cubículo. No habló mucho. Se limitó a dejarme una copia de la política de denuncia de irregularidades de nuestra empresa, doblada en una carpeta sobre programas de formación interna. Su cara no cambió. No hizo ninguna pausa, pero yo sabía lo que quería decir. Después del trabajo, conduje hasta una cafetería al otro lado de la ciudad y pedí un té que no quería. Abrí el portátil y volví a leer el documento. Luego redacté un nuevo correo electrónico y lo guardé como borrador. Aún no iba dirigido a nadie, pero esbozaba, sin emoción, sin acusación, patrones, lenguaje.
comportamientos, disparidades económicas, nombres, y una línea de asunto que decía, con respecto a las preocupaciones de mala conducta de liderazgo, confidencial. No lo envié. Todavía no. Pero con solo saber que existía, dormí mejor esa noche que en semanas. Al final de la semana siguiente, las cosas en la oficina comenzaron a cambiar. Los errores de Chad ya no eran pequeños. Un retraso en el pago a un proveedor provocó la paralización de un envío en nuestro almacén de Nevada, con miles de euros de penalización. Y mientras yo trabajaba hasta tarde corrigiéndolo, Chad ya había fichado y publicado un selfie en un bar con el pie de foto. Trabaja duro. Juega más duro. Lo vi en su Instagram público. Ni siquiera me seguía, pero alguien del equipo me lo enseñó con una sonrisa apretada. Y entonces ocurrió algo inesperado. Marisol, una coordinadora junior que se sentaba 2 filas detrás de mí, se me acercó en la sala de descanso. He oído lo que te dijo Elliot después de que saliera la lista de ascensos, me dijo en voz baja. No cerró la puerta del todo. Lo manejaste mejor de lo que yo lo hubiera hecho. Al principio no respondí. Me limité a remover el té y ver cómo subía el vapor. Ella continuó. No pretendo meterme, pero me dijo algo parecido durante mi revisión del año pasado, que tenía que ser menos reactiva si quería ascender. Le pedí ejemplos. No tenía ninguno. Me volví para mirarla. Joven, inteligente, siempre puntual. Había sido su mentora cuando empezó. Entonces no había dicho nada, pero lo decía ahora. Deberías escribirlo, le dije suavemente. Ya lo he hecho. Esa noche abrí una segunda carpeta. Esta se titulaba Testimonios. Añadí la declaración de Amanda, escribí a máquina lo que me había dicho Marisol y marqué ambas como entradas fechadas. Luego hice algo que no había hecho en años. Di un paseo por el río al anochecer. No para pensar, sino para sentir. Para recordar quién era antes de que me hicieran pequeña. Antes me arriesgaba. Había llegado hasta aquí madrugando, trabajando hasta tarde, agachando la cabeza y dejando que los chicos hicieran política. ¿Y ahora? Ahora estaba listo para hacer la tormenta. El lunes siguiente, Elliot convocó una reunión de todo el departamento. Chad estaba a su lado, dando golpecitos nerviosos con el pie, mientras Elliot anunciaba alegremente una nueva serie de formación en liderazgo que él y Chad iban a dirigir, diseñado para ayudar a mejorar la comunicación y la gestión emocional entre los equipos, dijo con una mirada cómplice en mi dirección. Le devolví la sonrisa. Esa tarde, lo añadí a la carpeta, junto con una captura de pantalla de un mensaje que me había enviado un compañero. Elliot había descrito la formación en un canal privado de Slack como una forma de mantener ocupadas a las reinas del drama. Él pensó que era una broma. Yo pensé que era una prueba. Y entonces vi a Karen. Estaba de pie al otro lado de la oficina. Sus ojos se cruzaron con los míos durante un segundo. Asintió con la cabeza más pequeña que jamás había visto. Había llegado el momento. Esa noche abrí el borrador del correo electrónico. Lo releí 2 veces. Adjunté el PDF con mi documentación. Luego añadí el contacto de Amanda, la nota mecanografiada de Marisol y 5 capturas de pantalla. Para Internal HR, Ethics and Compliance. Asunto, concerniente a patrones de comportamiento. Elliot Harrington. Haz clic en enviar. Luego cerré el portátil. El aire de mi apartamento parecía distinto, más ligero, pero no más seguro. Porque ahora había empezado. Pasaron 3 días. 3 días de silencio, sin respuesta de correo electrónico. Ningún acuse de recibo. Ninguna visita de recursos humanos. Solo el suave zumbido de los fluorescentes, el chasquido de los teclados, el ritmo mundano de la vida corporativa, que continúa como si nada hubiera pasado. Pero algo había ocurrido. Lo noté en la forma en que Karen ya no hacía contacto visual. En cómo Marisol evitaba por completo la sala de descanso. Lo noté sobre todo en Elliot, que de repente se había vuelto demasiado educado, demasiado consciente.
Me llamó Linda 3 veces en una frase el miércoles por la mañana. Me preguntó si necesitaba ayuda con la conciliación de la tercera cuatrimestre, como si nunca antes hubiera movido un dedo en esa tarea. Chad estaba de pie en la puerta detrás de él, sosteniendo un portapapeles boca abajo. Me limité a sonreír y dije, todo bajo control. Esa tarde recibí el correo electrónico. D. Recursos Humanos Internos. Ética y cumplimiento. Asunto confidencial. Re. Concerning Patterns of Behavior. Elliot Harrington. Estimada señora Mershin, gracias por su envío. Estamos revisando el material que nos ha facilitado. Un miembro de nuestro equipo interno se pondrá en contacto con usted para programar una conversación privada. Por favor, no comente este asunto con ningún otro empleado hasta que finalice el proceso de revisión. Fue frío. Profesional, pero significaba que lo habían abierto, que lo habían leído, que ahora era real. Esa tarde, Karen llamó a la pared de mi cubículo. Parecía cansada. No voy a preguntar, dijo en voz baja, pero te diré que estés preparada. A veces, estas cosas cobran vida propia. Asentí con la cabeza. ¿Fuiste tú? No contestó. Dejó una barrita de cereales en mi mesa y se marchó. A la mañana siguiente, Elliot se saltó la reunión semanal del equipo. Chad balbuceó las actualizaciones mientras hojeaba notas que claramente no había escrito. Cuando alguien le preguntó por las sanciones del almacén, tartamudeó y dijo, ¿se está investigando? Pues no. Ya había solucionado el problema y cerrado el expediente. Entonces, a las 14:15, me llamaron a la sala de conferencias C. Dos responsables de RRR, Sayaye, estaban esperando. Había dos funcionarios de RRHEA, esperando. Janice, a la que conocía vagamente de nóminas, y un hombre al que no había visto nunca. En su placa ponía Compliance Lead. Su voz era suave, demasiado suave. Queremos empezar diciendo que apreciamos su profesionalidad en este asunto, dijo. Ha planteado serias dudas y hemos iniciado una investigación formal. Me hicieron preguntas. Tranquilas, precisas. Respondí sin ira, sin adornos. Solo hechos, fechas, capturas de pantalla, patrones. Vi cómo sus bolígrafos se movían sobre el papel. Les vi subrayar. Cuando terminó la reunión, Janice sostuvo la puerta un poco más de lo necesario. «Se supone que no debo decir esto», susurró. «Pero no eres la única». Entonces me di cuenta, no solo de la adrenalina, sino de la pena. Pena por los años que había trabajado durante las vacaciones, faltado a las citas médicas de mi marido, saltado reuniones familiares para ser leal. ¿Por qué? Me senté en el coche después del trabajo y me puse a llorar. Solo un momento. Lo suficiente. Luego me limpié la cara y abrí el teléfono. Amanda me había enviado un mensaje. He oído de alguien que sigue allí. Las cosas se están moviendo. Ten cuidado. Estoy orgullosa de ti. Le respondí. Gracias. Creo que esto es solo el principio. Y tenía razón. El viernes por la mañana, estaba claro que Elliot lo sabía. No lo dijo abiertamente. No tenía que hacerlo. La forma en que dejó de usar mi nombre se refirió a mí solo en directivas vagas. ¿Puede alguien encargarse de eso? Esa tarea suele hacerla Linda. Era una actuación, y todos estábamos observando. La energía nerviosa de Chad se había triplicado. Dejó de pedirme ayuda por completo, lo que significaba que todo lo que tocaba empezaba a deshacerse más rápido. Un cliente elevó una queja cuando se envió una lista de inventario errónea. Luego, un proveedor se echó atrás en un contrato trimestral porque no se había efectuado el pago. Pero Elliot no le reprendió. Culpó a la Yanko falta de comunicación del proceso. Aquella tarde, Karen volvió a pasar por mi despacho y me dejó una carpeta en silencio. Solo documentos de formación, dijo despreocupadamente, y se fue. Dentro había correos electrónicos internos. Anónimo, redactados. Pero una frase se repetía una y otra vez. Patrón de favoritismo.
manipulación emocional del personal subalterno, comentarios inapropiados durante viajes asignados. Hubo otros. Yo no era solo una voz solitaria gritando en el vacío, era un hilo en una red mucho más grande y enmarañada. Y eso aterrorizaba a Elliot. El lunes intentó una táctica diferente. Linda, me dijo, con ese tono fingidamente agradable que reservaba para las reuniones de la junta directiva. ¿Tienes un momento? Le seguí hasta la sala de conferencias. Cerró la puerta suavemente. Se sentó frente a mí, como si fuéramos a hablar de presupuestos. Solo quiero aclarar las cosas, dijo. Sé que estabas decepcionado por el ascenso. Es comprensible. Pero creo que es hora de seguir adelante. Dejar atrás los resentimientos. Centrarnos en lo importante. Me encontré con sus ojos, firmes. Siempre me he centrado en el panorama general. Elliot. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Todos queremos un entorno de trabajo tranquilo. Nadie quiere dramas. Ahí estaba. La advertencia bajo el terciopelo. Entonces, quizá, dije con voz tranquila, todos deberíamos comportarnos en consecuencia. Su mandíbula se tensó, solo ligeramente. Y en ese momento supe que tenía miedo. Volví a mi escritorio, con el corazón palpitante. Me temblaban las manos al coger el té. Chad pasó rápidamente, sin mirarme. Marisol se detuvo más tarde y susurró. Creo que está pasando algo. Recursos Humanos me pidió que confirmara algunas cosas. No te nombré, pero dije lo que recordaba. Asentí. Me tocó la mano, solo un segundo. Ese calor me acompañó el resto del día. Pero esa noche, sola en mi apartamento, sentí su peso. El miedo a las represalias. El riesgo de que quizá nada cambiara. Que tal vez Elliot estaba demasiado protegido, demasiado listo. ¿Y si acababa de pintarme una diana en la espalda? Fui al cajón junto a la cama y saqué la vieja foto de mi marido. Estaba sonriendo, sosteniendo una caña de pescar en un muelle soleado. Siempre decías que yo era una luchadora, susurré. Y en la quietud de la habitación lo encontré de nuevo. Fue un martes cuando todo volvió a cambiar, pero esta vez no hubo silencio. Llegué al trabajo y descubrí que mis credenciales de acceso se habían restablecido. Al principio, supuse que se trataba de un error del sistema, pero cuando llamé al departamento de informática, el técnico dudó. Me han dicho que redirija tus privilegios de acceso, Linda, me dijo. Dijeron que formaba parte de una petición de reestructuración de la alta dirección. Creía que te habían avisado. No me habían avisado. Al mediodía no podía acceder a los archivos del presupuesto, a las comunicaciones con los proveedores, ni siquiera a la agenda de mi departamento. Mi calendario había sido borrado. Tareas de las que me había ocupado durante años fueron de repente reasignadas a Chad. Karen vino a buscarme sobre la 1 de la tarde. Estaba pálida. Está intentando aislarte, me dijo en voz baja. Cree que si estás desconectada, perderás el equilibrio, que entrarás en pánico. ¿Y recursos humanos? Le pregunté. Están vigilando, respondió. Pero Elliot es listo. Sabe cómo jugar a esto, lo suficientemente sutil como para negarlo todo. Apreté las manos bajo el escritorio. Estaba sucediendo. El apretón lento. Esa tarde, actualicé la línea de tiempo en mi documentación. Esto ya no era solo estrategia profesional. Era una represalia de manual, y peligrosa. Pero Elliot había calculado mal. Porque esa misma noche, algo más sucedió. Se publicó una denuncia anónima en el tablón de mensajes interno de la empresa. ¿A cuántas mujeres se les ha dicho que son demasiado emocionales para dirigir aquí? ¿A cuántas les han reasignado su trabajo, cambiado sus claves de acceso, silenciado sus voces? Preguntando por una amiga. No tenía nombre, ni firma, pero se extendió como la pólvora. A la mañana siguiente, la mitad de la empresa estaba susurrando. Y al final del día, el post había sido retirado, pero el daño ya estaba hecho. ¿El silencio? Roto.
A las 15:47, recibí un correo electrónico inesperado. Asunto: solicitud de entrevista formal. Comité de ética estimada. Señora Martin. Sobre la base de múltiples informes y declaraciones recogidas en las últimas 2 semanas, estamos avanzando con una audiencia interna formal con respecto a las preocupaciones que involucran al señor Elliot Harrington. Le invitamos a testificar como parte de la revisión ética. Su participación es voluntaria, pero sus puntos de vista se consideran críticos para este asunto. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto antes de volver a leerlo. Las palabras me pesaban, reales. Una audiencia formal. Eso significaba que alguien estaba presionando. Posiblemente legal. Posiblemente la Junta. Más tarde esa noche, Amanda me llamó. Acabo de saber de un amigo en recursos humanos, dijo. Han abierto un expediente, con supervisión legal. Cerré los ojos. Así que ya no es solo RRHH barriéndolo bajo la alfombra. No, dijo ella. Ahora tienen que seguir el procedimiento. Colgué y me senté en la oscuridad. Por un momento, no me sentí reivindicada, sino expuesta. Vulnerable. Como una mujer de pie en medio de la calle durante una tormenta, esperando que no caiga un rayo. Me serví un vaso de agua con manos temblorosas. Mis dedos rozaron el borde del marco de la encimera de la cocina. Era una foto de mi primer despacho, 1992. Sonriente. Más joven. Esperanzada. No había cambiado. Había resistido. Y ahora, tendrían que mirarme a los ojos y escucharme. La audiencia estaba programada para el jueves a las 9:30 de la mañana. No dormí mucho la noche anterior. Repasé mis notas una y otra vez, no porque no me las supiera, sino porque el silencio en mi apartamento me resultaba insoportable. Limpié la cocina 2 veces. Me puse la ropa. Pantalones azul marino, blusa blanca, el anillo de casada aún en el dedo, aunque hacía tiempo que había dejado de considerarme la esposa de alguien. Llegué a las 8:45. Karen me recibió cerca de los ascensores. No me dijo nada. Se limitó a apretarme ligeramente el brazo mientras subíamos juntos. Fue el momento más humano que había tenido en toda la semana. La sala de conferencias A se había convertido en una zona neutral. RRHH, asesores jurídicos, alguien de la junta directiva. No estaba Elliot. Todavía no. Me senté en el extremo opuesto de la mesa, con un vaso de agua sin tocar delante de mí. Empezaron con preguntas. Medidas. Controladas. No les interesaba el drama. Querían documentación, plazos, nombres. Les di las 3. Hablé despacio. Con calma. Les expliqué que Elliot seguía una pauta. Favorecía a los hombres jóvenes, penalizaba a las mujeres francas y aislaba a cualquiera que le cuestionara. Les hablé de Amanda, de Marisol, de los repentinos bloqueos del sistema y del trabajo reasignado en silencio. Cuando terminé, me preguntaron si me sentía segura. Fue la primera pregunta que me pilló desprevenida. Hice una pausa. No, respondí. Pero me siento más fuerte que antes. Asintieron. Después me acompañaron a la salida. Dijeron que traerían a otros por separado. Sabía que Chad estaba en esa lista. Marisol también. Posiblemente incluso Karen. Esa tarde, Elliot no se presentó a trabajar. Se corrió la voz rápidamente. Algunos dijeron que estaba enfermo. Otros decían que estaba en otra reunión legal. Nadie sabía la verdad. Pero el miedo que una vez me siguió a mí, ahora lo seguía a él. Y entonces, a las 16:15, llegó el correo electrónico de Departamento de RRHH. Asunto: aviso al personal. Cambio interino en la dirección. Con efecto inmediato, Elliot Harrington está de baja administrativa a la espera del resultado de una revisión interna. En el ínterin, las responsabilidades de liderazgo del departamento serán supervisadas por un equipo de gestión de transición. Sin explicaciones, ninguna disculpa, solo un repentino cambio de poder.
Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Marisol pasó junto a mi mesa, con los ojos muy abiertos. ¿Lo has visto? Asentí con la cabeza. Ella sonrió. Nunca pensaron que llegarías tan lejos. Ni yo tampoco. Pero no había terminado, porque esa tarde recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Crees que esto es una victoria? No eres nada sin este trabajo. Te echarán después. Ya lo verás. Sin nombre. Pero no necesitaba uno. Tomé una captura de pantalla. La añadí al archivo. Al día siguiente, imprimí una copia y se la pasé a Recursos Humanos. Elliot sigue teniendo acceso a las bases de datos de contactos internos. Dije en voz baja. Janice de RRHH no discutió. Se limitó a coger el papel y a sentir. Por primera vez en semanas, sentí que algo cambiaba. No fuera de mí, sino dentro. Podían intentar borrarme, pero ya habían fracasado. Me había convertido en lo único que no podían silenciar. La oficina era diferente sin Elliot, más silenciosa. No en la forma en que el sonido desaparece, sino en la forma en que la tensión se libera de las paredes. Como si el propio edificio estuviera exhalando. La gente volvió a llamar a mi cubículo. No con miedo o chismes, solo con preguntas normales. Trabajo normal. El tipo de trabajo que había estado haciendo en silencio durante años. Ahora, de repente, mi voz importaba. Chad se me acercó tímidamente junto a la fotocopiadora. Oye, murmuró. No sabía todo lo que estaba pasando. Solo pensaba que estaba haciendo mi trabajo. Le miré durante un largo momento. No era cruel, solo cómplice. Un producto de un sistema que le decía que su ambición era el liderazgo y la mía era el desorden emocional. Espero que te vaya mejor en el futuro, le dije en voz baja. Asintió con la cabeza. Y, para su honra, no se defendió. Al día siguiente, RRHH envió un correo electrónico de seguimiento al personal. La investigación sobre las denuncias de mala conducta en el lugar de trabajo de Elliot Harrington sigue su curso. Reconocemos la valentía de quienes se han manifestado y reafirmamos nuestro compromiso con un lugar de trabajo seguro y equitativo. Cualquier represalia, directa o indirecta, será tratada como una violación grave. Karen me lo reenvió sin ningún mensaje. Solo un emoji. Una pequeña llama. Esa tarde, Janice, de Recursos Humanos, me llamó. Hemos rastreado el mensaje de texto hasta el dispositivo de la empresa de Elliot, me dijo. Violó la política al utilizar datos internos después de estar de baja. Se le ha revocado el acceso. Se ha informado al departamento jurídico. Asentí con la cabeza. No me sentía victorioso. Me sentía acabado. Es probable que intente hacer ruido fuera, añadió con cuidado. Medios sociales. Cotilleos del sector. Lo estamos monitorizando. No me asusta el ruido, respondí. He vivido con el silencio durante años. Eso era peor. Cuando volví a mi mesa, había una tarjeta sobre mi teclado. Sin nombre. Solo palabras escritas a mano. Gracias por abrir la puerta. Todos estábamos esperando. No lloré, pero se me hizo un nudo en la garganta. La última pieza encajó cuando me convocaron a una reunión con dos personas a las que nunca había visto, ambas de la Junta Ejecutiva. Una mujer llamada Leila y un hombre llamado Frank. Hemos revisado tu historial y tus contribuciones de las 2 últimas décadas, dijo Leila. Está claro que has sido parte integrante del crecimiento y la estabilidad de esta empresa. Esperé, recelosa. Nos gustaría ofrecerle el puesto de director regional de operaciones, dijo. Oficialmente. Era el título que debería haber tenido desde el principio. Pero no respondí de inmediato. Los miré. Los miré de verdad. ¿Esto es una recompensa? Pregunté. ¿O una disculpa silenciosa? Leila no se inmutó. Quizá las dos cosas. Pero es tuyo, si lo quieres. Les dije que necesitaba tiempo para pensar. No por estrategia, sino porque había pasado mucho tiempo demostrando mi valía a gente que ya lo sabía.
Ahora tenía que decidir si quería quedarme. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina, con un bolígrafo y una hoja en blanco. No escribí una carta de dimisión. No escribí una carta de aceptación. Solo escribí una pregunta. ¿Qué aspecto tiene la paz ahora? Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Y por fin, respiré. Pasó una semana. No respondí a su oferta. No hablé con recursos humanos ni con la junta directiva. Hice mi trabajo con tranquilidad, profesionalidad y competencia, como siempre. Pero también di largos paseos a la hora de comer. Llamé a mi hermana, con la que no hablaba desde hacía meses. Me tomé un sábado y conduje sola hasta la costa. Me quedé descalza en la arena, con un café en la mano, y me limité a escuchar el océano. Necesitaba recordar quién era yo sin el peso de la sombra de otra persona. El lunes por la mañana entré temprano en la oficina. Aún no había nadie. El sol salía por detrás de las persianas, proyectando láminas doradas sobre el suelo. Me coloqué en medio de la sala y escuché el silencio. Ya no me parecía opresivo. Se sentía ganado. A las 9 en punto, entré en la sala de juntas. Agradezco la oferta, les dije, pero no la acepto. Leila parpadeó. ¿Puedo preguntar por qué? Porque este lugar me enseñó que tenía que callar para ser valioso, dije, y ahora me ofrece un título que dejé de perseguir en cuanto encontré mi voz. Ahora quiero algo diferente. Frank frunció ligeramente el ceño. ¿Te vas? Me voy, dije, pero no con amargura. Estoy orgullosa de lo que hice aquí, pero no voy a pasarme los próximos 10 años enseñando a otros a ser fuertes en un lugar que una vez calificó la fuerza de debilidad. Salí de la habitación con la cabeza bien alta. Esa tarde recogí mi escritorio. Karen vino, con lágrimas en los ojos. Fuiste valiente, dijo, abrazándome con fuerza. Y me has recordado cómo es eso. Marisol también se pasó por aquí. Me pidieron que formara parte del equipo de transición de liderazgo, dijo. Porque yo hablé, porque tú hablaste primero. Sonreí. Hacer el lugar mejor de lo que lo encontramos. Chad llegó el último. Me entregó una pequeña planta. Estaba ciego, dijo. Pero ya no lo soy. Eras joven, le respondí. Ahora sé mejor. Esa noche envié un último correo electrónico. Ah, Elliot Harrington, archivado. Asunto, demasiado emocional para el liderazgo. Una vez me dijiste que era demasiado emocional para liderar. Tenías razón. Me preocupo, siento, lloro cuando me enfado y tiemblo cuando tengo miedo. Y lideré de todos modos. Mientras tú callabas, yo escuchaba. Mientras tú jugabas, yo trabajaba. Mientras tú gobernabas con miedo, yo soportaba con gracia. Yo era demasiado emocional, y es exactamente por eso que gané. Yo no lo envié, por supuesto. Solo lo escribí. Lo leí. Lo cerré. Y lo dejé vivir tranquilamente donde pertenecía. En el pasado. 2 meses más tarde, empecé la consultoría, ayudando a las mujeres a navegar el liderazgo desde la base, sin pretensiones, sin política, solo honestidad y fuerza. A veces sigo teniendo noticias de Marisol. A veces Karen me envía fotos desde el interior de la nueva sala de la oficina, ahora rebautizada con el nombre de una mujer que defendió la integridad. No yo. Amanda. Y a veces, cuando hablo en salas llenas de mujeres que han sido pasadas por alto, desestimadas, infravaloradas, empiezo con una frase. Mi jefe me dijo una vez que era demasiado emocional para el liderazgo. Así que sonreí, asentí con la cabeza y luego le partí la cara con la verdad. Y cada vez, alguien al fondo se seca una lágrima. Porque lo saben. Porque eran yo. Porque nunca somos demasiado emocionales para liderar.